Comprender para perdonar. ¿Cómo sigue? Es un título largo. Perdonar para sanar. Sanar en el amor de Dios. Bonito, ¿cierto? A ver, ya lo pueden decir porque es fácil de memorizar porque va en cadeneta, ¿cierto? Se concatena. A ver, díganmelo. Comprender para, ¿qué sigue? Perdonar para sanar, ¿qué sigue? Sanar en el amor de Dios. No se nos olvida, ¿cierto? No se nos olvida. Cuando uno lee la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, ese canto al amor, llamémoslo así, o ese himno a la caridad que lo llaman también, es hermoso lo que ahí se dice. No voy a detenerme, pero voy a mencionar cómo es que es ese amor. ¿Sí? ¿Cómo es el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo es esa caridad? El amor de Dios es amable, es comprensivo, es servicial, no se enoja, no guarda rencor y otras más. Cuando uno va también a la Biblia, y quien trajo Biblia, voy a irme más adelante en la carta a los Colosenses, algunas veces se los he mencionado, en el capítulo 3, versículo 12, hasta el final. Bueno, hasta el final del apartado, pero pueden ir hasta el versículo 15 o hasta el 17. ¿Y qué dice ahí? Ustedes muy amados y amadas, tengan entrañas de compasión y de misericordia, de bondad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense y perdónense. Bonito, ¿no? Es que uno, bueno, si es mostrar la Biblia, nos iríamos a recorrer toda la Biblia. ¿Sí? Hay muchos textos del amor en la Biblia. Por ejemplo, uno va a Filipenses. Filipenses es hermoso en ese capítulo 2. Llénenme de alegría, ¿sí? Colmen mi alegría, teniendo un mismo sentir. No hagan nada por rivalidad y vanagloria. No se crean superiores a los demás. Busquen el interés de los demás y tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Amén. 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 Ya encontramos un sabor rico de la palabra de Dios, pero vamos a seguir mencionando más la palabra de Dios. Empecemos. Ser comprensivos. Tener comprensión, tener corazón misericordioso, que no significa tener un corazón débil. Tener corazón misericordioso consiste también en tener un corazón fuerte, abierto a Dios. Así lo dice el Papa Francisco. ¿Qué es ser misericordioso? Tener un corazón fuerte, abierto a Dios y a los hermanos. Amén. Corazón fuerte. Comprensión, sí. Ustedes seguro han escuchado por ahí, el amor es comprensivo, lo cantamos, ¿se acuerdan? Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo. Mire, aceptar y comprender a los demás, eso es un arte, pero es un don de Dios. Perdonar y ser perdonados, como el perdonar y el ser perdonados. Seguramente las personas que más amamos, póngase a pensar las personas que usted más quiere. Y seguramente otras que no quiere tanto, pero que quiso tanto. Las personas que más quieren uno las recuerda porque normalmente han sido con uno comprensivos o comprensivas.
Uno encuentra personas que a uno lo entienden y uno dice, qué bueno estar con personas que a uno lo entienden y que están con uno en las buenas. Esa es una persona comprensiva, llamemos nosotros. Así como encontramos personas comprensivas, también hay quienes nos encuentran a nosotros y se sienten personas muy comprendidas y muy amadas por nosotros. Y nos han comprendido incluso con nuestros defectos, hasta con nuestros vicios. Así nos han amado, nos han comprendido. Y así nosotros podemos amar comprendiendo. Sí. Felices los que tuvieron una mamá firme, pero comprensiva. Un papá que supo corregirnos, pero comprensivo. Ya alguno dirá, uy, no fue tanto. Ahí que empieza el perdón, ¿sí? Que nos aceptó como éramos, que nos aceptaron y nos aman como somos, pero para ayudarnos también a crecer. Que no nos pase el ridículo que a veces decimos, yo te acepto como eres, no cambies. Pues no estás ayudando a nada. Dios nos acepta como somos, pero nos quiere mejores. Pero nos tiene paciencia para ser mejores. Ser comprensivos no es ser alcahuetas. Ojo lo que estoy diciendo. Ay, hoy día que los papás y mamás son medio sinvergüenzas, en el sentido de tolerarle a los hijos muchas cosas. Y es que así es mi hijo. Es decir, comprensión sin alcahuetería es otro nivel. Porque teniendo complicidades de situaciones que pueden poner en riesgo la integridad del hijo, de la hija o de una persona, el Señor te reclamará por ello. No tan alcahuetas, pero es que es tan bonito también cierta compinchería, ¿cierto? Uno a veces se encuentra, no les tocó un tío o una tía de esos que a uno, ay, no importa, vamos, ¿cierto? Como que de esos que uno dice, ay, qué bueno mi tía, ¿sí? O mi tío, o mi primo. Personas como tan buenas, o los abuelos, que tienen con uno una cierta compinchería, y es tan bonito eso. Sin llegar a alcahueterías de cosas difíciles o de cosas moralmente que no están bien. Pero sí, esas experiencias y detalles, uno recuerda a esas personas buenas. Uno recuerda, por ejemplo, maestros y maestras que siendo exigentes eran muy buenos con uno, ¿cierto? Le brindaban a uno cariño, pero también los ponían a uno en su lugar. Y unos tenían los límites tan bonitos, pero uno tenía ese aprecio. Y ese respeto tan especial porque se lo merecían por el detalle de bondad y de comprensión. Le tenían a uno una paciencia. Pero había otros profes y profas que le ponían a uno unas orejitas de burro que no, lo marcaban a uno muchísimo, ¿cierto? Pero ¿cómo no me entendió si yo tanto que me esforcé haciendo este trabajo y no le importó? Pasó por encima. Son más bien crueles, ¿no? Son más bien crueles. El hecho es que hay personas en la vida que realmente hacen imagen de Dios para nosotros, porque nos comprenden y encontraron en medio de nuestras limitaciones un tesoro oculto en nuestra vida para que saliéramos adelante. Eso es lo bonito. ¿Ve? Y yo creo que esa es la relación de una familia marcha bonito cuando nos comprendemos, cuando nos entendemos como cada uno es en su manera de ser. Los esposos tienen éxito cuando logran ese nivel de comprensión. Es tan bonito, pero a veces estamos heridas. Tenemos experiencias de dolor y llagas profundas, porque seguro una persona que era significativa para nosotros nos maltrató, nos rechazó, nos humilló. Y eso nos marcó. No nos comprendió, nos juzgó.
Y eso seguramente está marcado en nuestro corazón. Y seguramente, según la edad, si fue de infancia o adolescencia, eso marca traumas para el resto de la vida. Un niño, una niña, un joven incomprendido, ¿se le baja la estima? Con una incomprensión, un rechazo. Dice, ¿para qué vivo si no valgo? Y algunos hasta se suicidan por falta de amor y comprensión. Y otros entran en vicios porque no se sienten comprendidos. Si comprendiéramos, nos hubiéramos librado de muchas peleas y discusiones. Si comprendiéramos, no fuera necesario estar pidiendo perdones. Muchos de los perdones. Comprender. Uno tiene listas de personas con las que uno se siente aceptado, pero listas también de quienes no, seguramente. Sí. Pero es que como dicen algunos, es que yo no soy, ¿cómo es que decimos nosotros? Monedita de... Sí, no soy monedita de oro para caer a mirar a todo el mundo. Pero es que resulta que en el nivel psicológico nosotros nos repelemos fácilmente. Porque hacemos transferencias o porque los gestos que mostramos no son de acogida. Ay, esta persona sí me cayó diosa. ¿Y no sabe por qué? No sabe por qué. Habrá seguro transferencias. Pero qué bonito en la vida cuando uno tiene esa lista de personas que a uno lo han aceptado. Pero también existe lo que se llama la lista negra. ¿Sí? Bueno, no es racismo, así le dicen, ¿no? Es decir, llamemos aquella lista negativa, ¿sí? De algunas personas. Y yo creo que la primera lista, dirá el esposo o la esposa, esa está a mi lado. Ahí empezó la lista. Seguro ya le pusieron en la lista gris, dice. Pero ¿qué pasa ahí? Porque nos sentimos incomprendidos, rechazados, no aceptados, ¿sí? Porque me caen mal. Y en esa lista hasta hay familiares. Porque le dijo o porque le hizo esto. Y seguramente no quiso decirlo como lo dijo. O no quería hacer lo que hizo. Y si lo hizo, no tenía esa intención de hacerlo así. Qué importante es la comprensión. Eso es fundamental en el camino del perdón. Por eso es tan importante amarse a uno mismo, para no dejarse afectar más allá de la cuenta cuando uno no es aceptado. Porque dirá uno, uno empieza a comprender a quien no lo comprende a uno, dice, por algo estará comportándose así, por algo me trata como me trata. No es que me quiera hacer la víctima, porque quienes se hacen víctimas. De lo que se trata es, comprendo que a veces no ha entendido lo que yo quise decir o mi manera de ser. La imagen es importante. Una buena imagen de sí nos ayuda bastante a comprendernos y a comprenderme. Y entonces es tan importante eso de la propia imagen que le permite a uno no cargarse de las cosas negativas que nos pasan en la vida, en la relación que tenemos con los demás. No nos cargamos. Y entonces nuestra salud mental es buena. Nuestro trabajo es más eficiente. Nuestra capacidad de amar es mejor. Somos más felices. Pero póngase a pensar y verá cómo pasa uno el día cuando uno está problemado con alguien. Y algunos hasta no pueden dormir bien. Después duermen, pero no quedan tan bien. Qué importante es eso. Hay que tener, qué bonito ir desarrollando entonces actitudes de comprensión incluso con quien me rechaza.
Y alguien pudo haber recibido ese rechazo desde el vientre de la mamá. Y tiene a veces una actitud de rechazo que a veces no sabe por qué, pero es inconsciente. Es el inconsciente el que le está diciendo es que no me quiere. ¿No se han dado cuenta que uno dice que usted no me quiere? Y cuando uno tiene baja estima, nadie le quiere. Y tampoco se hace querer. Hay que sanarse en esas situaciones de la vida. A veces amanecemos rascapulgas, pero que no nos dure tanto. Esas indigestiones emocionales se vuelven pecado en nosotros porque empezamos a faltar a la caridad. Y no se sabe cuánta, hasta el pobre gato la paga. ¿Sí? La paga porque yo no sé cómo desquitarme, porque no me siento querido, comprendido. Y por eso es tan importante en la vida espiritual y en la vida emocional lo que se llama en la comprensión el efecto positivo incondicional. Bueno, aprendemos un poquito de psicología. ¿Qué es eso? Es decir, sanarnos de estas situaciones de incomprensión de la vida y estar positivos en la vida. Y que esas situaciones negativas que hayamos tenido en la existencia nos tienen que haber ayudado a crecer. Por algo pasó, me tiene que ayudar. Yo convierto en bendición eso que para mí fue negativo. El cuento que les he contado de la ostra marina, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces se los he contado? Eso. ¿Se acuerdan? Como que supongo, ¿no? Como que y se quedan callados y no dicen, bueno, supongo que me lo sé. ¿Ah? Pero no, algo sencillito, lo voy a contar en breve, pero que se entienda. Era la ostra marina. Feliz en la playa, con el rayo del sol, con la brisa y las olas. Estaba feliz. Y un día, pues claro, el mar se revuelve y en una revoltija de esas, o en un revoltijo de esos del agua, remolino, se le entró una piedra, una piedrita. Y empezó a sentirse molesta porque la había herido. Y entonces, ¿qué hizo? Luchar por soltarse de eso y no, se le enterraba más. Cada que intentaba que se le fuera, se enterraba más. Y Marina empezó a amargarse. Se amargó. Ya no le importaban los demás. Ya empezó a sentirse mal y a deprimirse. Entró en ansiedad y en depresión. Y dijo, no me muero. Me voy a ir a las profundidades del mar, que allá me voy a morir. Y allá en esa oscuridad y en esa profundidad empezó a podrirse y empezó a supurar materia. Y no lograba soltarse de esa piedra o de esa piedrecita. Y entonces, un día entró un rayo de sol y se puso a recordar. ¿No era tan bonito el sol y la playa y todo lo que disfrutaba y yo aquí muriéndome? Y ese día decidió aceptar. Dijo, ya no me puedo librar, ya me tocó que se quede, pero acepto. El día en que aceptó, ya dejó de supurar materia, ya no le dolía tanto. Sentía una cosita ahí que estaba ahí, pero ya no le dolía, ya se sentía más sana. Y volvió a la playa. Pasaron los años y claro, ya Marina murió de viejita y la pescaron. Cuando la abrieron en el bote, el pescador no supo qué tan feliz había sido Marina. Lo importante era que tenía en sus manos la más bella perla, con los más hermosos colores que nunca había encontrado. Tenía su tesoro. Así se convirtió en una herida, así se convierte en una ofensa, así se convierte en una situación dolorosa de la vida, una incomprensión. Uno la convierte en perla de bendición. Amén, para la gloria del Señor. Así que esas situaciones, la aceptación nos trae bendición, ¿sí? Y en la aceptación en la vida nos hace más empáticos.
Cuando uno no tiene aceptación de situaciones, de personas, de realidades o circunstancias, uno vive molesto. Uno siempre se carga sobre los demás. Pero cuando uno comprende, uno se pone en el lugar de la otra persona y de sí mismo. Si esto me pasó, fue por esto. Dios todo lo permite porque nos ama. Romanos, ¿cuánto lo decimos acá? 8, 28, 29. Como dicen los chinos, para uno poder aceptar y comprender, es como si uno caminara con alguien varios kilómetros, pero que le prestara a uno los zapatos de la otra y caminar en los zapatos de la otra persona. Eso es comprender con pecueca y todo. Claro, ¿cierto? Así diríamos, ponerse bien en el lugar del otro, para aceptar, para comprender por qué es así, su modo de ser. Problema de los fracasos a veces en familia, y uno a veces se cansa, los hijos se cansan y a veces dejan el hogar, o los esposos se separan, porque es que uno quiere hacer a la otra persona a la medida de uno. No la comprende, no la acepta. Y ahí vienen las dificultades y entonces mejor te dejo, mejor me voy. La comprensión, ¿qué decía San Francisco cuando rezaba? Que no, Señor, que no busque ser comprendido, sino comprender, liberarse de los narcisismos que tenemos, de creernos el centro. Atención, voy a decir una cosa importante. Aceptación, sí. Debilidad, no. ¿Qué dije? Debilidad, no. Claro, aceptar a la otra persona así como eso está muy bien. Como es, le aceptamos. Pero como lo dije ahora, no podemos confundir aceptación con aprobación de cosas que no están bien. Es muy claro, Dios ama el pecador, pero odia su pecado. Ojo con lo que estoy diciendo, en el camino del perdón eso es importante. No, para que ya no me pelee más, para que no me diga más, aceptémoslo como es. Ya verá. Así te haces cómplice, nos hacemos cómplices. Es decir, no confundimos aceptación con aprobar cosas que no están bien. ¿Sí? Es verdad que aceptamos a la otra persona con sus fallas y sus defectos y la amamos así. Pero con amor le ayudamos a crecer, le ayudamos a mejorar. Claro, una mamá, un papá, aceptan al hijo, aceptan la hija, como es, ¿cierto que sí? Incluso la acepta cuando te dice una mentira. Y usted por dentro me dice mentira. Está tal y bueno, ¿cierto? Me está diciendo mentira. O alguien que, un hijo o una hija que aprovechó y se robó por ahí unos pesos. Bueno, acepta que es su hija, que es su hijo. Pero usted no está aceptando la mentira y no está aceptando que le robe. No por eso usted va a decir, a decir entonces que por una acción de esas, su hija es una mentirosa empedernida. Su hijo es un ladrón. No, porque a veces ponemos la etiqueta a situaciones que son ocasionales y resulta que la comprensión nos ayuda a no etiquetar y a no ponernos jueces de los demás. Situaciones circunstanciales. Y cuando etiquetamos, podemos destruir y dañar la vida de los demás. Por un error que puede ser comprensible y puede ser superable, que requiere un reclamo justo, pero no etiquetamos. Pero mire que estoy diciendo,
No es que estemos de acuerdo con la mentira o con el robo o con otras situaciones, sino que reconocemos la falta, pero seguimos adelante. Porque si no, en psicología se llama esto, se realiza una situación que es muy dolorosa, que se llama la profecía del autocumplimiento. ¿Saben qué es eso? Lo que les estoy diciendo. A ver, pero voy a explicárselo bien. ¿Cómo es eso? A ver, uno termina diciéndole a un hijo, porque tomó y brindó por ahí con los amigos y llegó un medio. Eso no quiere decir que él sea un borracho. Pero empezamos a señalarle de tal manera que usted es un borracho, así va a morir borracho, usted no va a salir nunca de eso. Pues le hizo profecía de autocumplimiento y terminó así. O de pronto que una mamá le dice a una hija que se dio cuenta que tuvo un desliz: no, usted es una tal y por cual, usted no va a ser capaz de amar a nadie, usted no va a poder amar a nadie, mire. Y se le vuelve una profecía del autocumplimiento. Eso es un peligro por esa falta de comprensión. Y por esas faltas de comprensión hay que pedir perdón y dar perdón. ¿Cierto? ¿Se habían puesto a pensar en eso? El cuidado que hay que tener por situaciones ocasionales, comportamientos o acciones ocasionales que uno tiene o cosas que uno dice, y vuelve y se saca en cara: es que tú eres así, ¿te acuerdas que me dijiste esto y que me hiciste eso? Y así se quedó. O una infidelidad. Y no, es que así es, y es que no, y no le perdona y no le comprende, y que fueron situaciones que se salieron de sus manos, que las circunstancias no las pudo manejar, que fue tan complicada la situación, pero montamos tribunal. ¿Y cuántas situaciones se pierden en la vida? Seres queridos que se nos van, o vivimos en amargura porque no somos capaces de superar y de perdonar. Uno ve que hay personas que están atadas en situaciones amorosas, que se mete a alguien en la vida y qué difícil es eso. Pero ese no es el tema de hoy, pero hay que mencionarlo. Eso. Entonces, corregir a tiempo cosas que desaprobamos, cosas que nosotros reconocemos, pero no quitamos la aceptación de la persona. La persona es sagrada. Es un ser humano como yo. Y que el que no tenga pecado. Exactamente. Entonces, otra cuestión. Seguro me ayuda a desarrollar mucho el tema, pero yo creo que voy a tener una segunda parte de este tema. Estoy quedándome con la primera palabra. Y creo que vale la pena profundizarla, ¿o no? Sí. Entonces, otra cosa. La aceptación no es lo mismo que cobardía. Si quiere, apunte. Bueno, memorice. Aceptación no es lo mismo que cobardía. ¿Qué quiere decir? Yo te acepto, como dicen los franceses, laissez-faire. Deje hacer. No. Ya lo estaba mencionando, pero ahorita no es cobarde, no es lo mismo. Es decir, no hay que fiarse de esa persona que porque dice que te quiere y te comprende, a todo te dice sí. El gato encerrado, decimos nosotros. ¿Cómo va a decir a todo sí? Sí, para que esté bien conmigo. Eso es cobardía. Eso es cobardía. Y los jóvenes esperan que también les digamos las cosas, y los niños. Hay que saberlo decir cómo. Pero entre esposos o entre compañeros de trabajo o de estudio, pues tenemos, porque si no la corrupción sigue andando. Sigue andando. Porque es una persona muy débil en su afirmación y no es capaz de decir no cuando es. La palabra del Evangelio es muy claro y el Apocalipsis lo dice. Tu sí, sí, cuando es sí, y tu no es no.
Es eso. ¿Y cuál es el remedio contra la cobardía? Bueno, el Espíritu Santo, ¿no? Es el remedio. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a ser asertivos. La asertividad es otra palabra psicológica. Ser asertivos, ¿sí? Ser asertivos es la capacidad de decir las cosas sin dañar a la otra persona. Decir las cosas, pero edificando la vida de la otra persona. En el momento oportuno, con las palabras justas y de alguna manera con la intensidad emocional adecuada. Eso es ser asertivos. Eso es ser asertivos. No sé si vendrían acá, pero voy a que me permitan contar. Esta semana me llegó una mamá muy triste y estoy orando por ella y por su esposo. Porque 2 de sus hijos, uno ya de 30, se fue de la casa. Le dije, pues ya está grandecito. Pero otro de 19 también se les fue y no saben dónde está. Ya lleva varios meses perdido. Y entonces, pero al parecer como que el hermano mayor debe saber o la hermana. Y entonces le dije, oye, ¿qué pasó? Para que se haya ido. Y resulta que hubo una incomprensión muy fuerte, que querían hacer unos arreglos y cosas en la habitación del hijo. Y el hijo resulta que trabaja en la noche, llegó desvelado y ellos lo querían levantar temprano para pintar la habitación. No le habían avisado, le habían colocado una nota que tenía que dejar ahí. Él llegó todo cansado. Y entonces empezaron a gritarle y a tocarle y dijo, no, déjenme por favor. Después como que se fue el papá y volvió y regresó. Y ya como no quería obedecer, un hijo de 19 años lo agarraron y como que lo empujó, no sé qué, hubo cosas ahí. Y el muchacho cogió las cosas, se fue y desapareció. Bueno, ese es el modo de antes, ya no funciona. ¿Cuándo falta la comprensión? Seguro de lado y lado, las cosas pueden ocurrir. Las situaciones pueden ocurrir así, malentendidos. Le dije, pero ¿por qué no le avisaron? Ya es un muchacho grande. ¿Por qué no le dicen, por qué no te buscamos un espacio donde descanses para nosotros poder pintar y arreglar tu habitación? ¿Ve? Y no han podido todavía solucionar eso, estamos orando. Pero son situaciones, mire, ¿cómo falta esa asertividad? Ahí está el problema de asertividad. A veces no somos asertivos y mire las situaciones que se encadenan sin querer. Y pensé que no, que era una cosa pasajera y que le iba a entender. Tenemos que ser asertivos en las cosas de la vida. ¿Ve? Pedir el Espíritu Santo. Uno le pregunta a Dios en la asertividad, es muy bonito. Señor, ¿qué harías y qué dirías? Así uno se pone más asertivo. Entonces uno le pregunta al Señor, ¿cómo le dirías? Porque a veces una corrección puede crear efectos contrarios. No el efecto que uno a veces quiere. Entonces, ser asertivos consiste en defender los derechos propios y ajenos, en expresar los pensamientos y creencias que tenemos, ¿ve? De una manera directa, honesta y apropiada, con respeto a los derechos de los demás. Así que la comprensión está unida a la asertividad. Sí, hay que ser asertivos. Y es que ser asertivos nos hace vivir bien en familia y en comunidad. Hace evitar muchos malentendidos y entonces no nos herimos más allá de la cuenta. Y por eso hay que pedirle al Señor un corazón capaz de comprender a los demás. Ahora, ser asertivos consiste entonces en amar a la persona como es, pero ayudarla a crecer.
como hoy los papás no acompañan tantos a los hijos, entonces les ayudan a crecer poco y dejan que se comporten a su manera. Entonces tenemos muchos salvajitos, perdón que diga la palabra, bueno, en bruto. Hijos e hijas en bruto que no han alcanzado a pulírseles mucho porque no ha habido tiempo para pulirles. Es que los hijos son como diamantes. Se les va ayudando a pulir poco a poco, según la edad, según el tiempo, según las situaciones. Y nosotros los grandes también nos ayudamos a irnos puliendo. Y estamos aquí porque el Señor nos ayuda a hacer una buena pulida o pulición, ¿cómo se dirá? Eso, que vayamos brillando más. ¿Sí? Por eso Goethe decía una cosa muy importante, daba un consejo muy bonito, decía: si consideramos a los demás como son, los hacemos peores. Si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, los conducimos a donde deben ser conducidos. Qué importante eso. Que quiero que repita. La frasecita de Goethe. Es un poeta muy famoso, ¿no? Es muy reconocido, es tremendo, un romántico. Pero mire, Goethe. Entonces decía: si consideramos a los demás como son, los hacemos peores. Si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, entonces los conduciremos a donde deben ser conducidos. Eso es muy bonito. Entonces, ¿quién es un amigo verdadero? El que te ayuda a crecer, que te ama como eres, pero te ayuda a crecer. ¿Quiénes son los esposos que se aman? Los que se aman como son, pero juntos crecen, se santifican, avanzan, que nunca termina nuestro crecimiento. ¿Quién es un papá verdadero, una mamá verdadera, un abuelo, una abuela? Quienes ayudan a crecer. Están viendo ese potencial y esa capacidad, pero con paciencia. No todos responden al mismo ritmo y hay faltas o situaciones o modos de ser que duran toda la vida. Y esto tenemos que comprenderlo. Uno llega por ahí, me río yo a veces, pero me controlo en la confesión, pero yo nunca me da ganas de reírme. Padre, estamos celebrando los 50 años de casados, 60 años de casados. Ay, pero es que esa forma de ser no la entiendo. Yo estoy pidiéndole a Dios que le convierta ese modo de ser. No ha podido. Imagínese 50, 60 años. Y yo le digo, así le ama, ¿sí o no? Así le ama, pero seguramente ha cambiado bastante. Pero de vez en cuando le sale y dice, no, pues que no ha cambiado. Pero lo más seguro, sí, por algo está con él o con ella. 50, 60 años. Y no, yo me da ganas de reírme, pero me hago el educadito, ¿cierto? Es una confesión, claro, bien seriecito, pero es bonito también ver eso, ¿no? Uno dice, pero mira, Señor, ¿cómo los tienes? Sabiendo que en medio de sus limitaciones, ahí les llevas, ahí los tienes. Porque así es el amor, que les da aceptación, que les da tolerancia, ¿ve? Que les da esa comprensión. Eso sí, pero no puede, la aceptación no puede ir de la mano con la injusticia. Ajá, atención con eso. Yo le decía a la señora esta semana, dije, está contando la confesión, pero ya no sabe quién es. Bueno, si me escucha, bueno, estamos orando por ti si me escuchas. Entonces yo le decía, ¿y usted cómo hizo de buena mediación? Usted fue buena mediadora. Y dije, no, yo dejé que pasaran las cosas y después ya reaccioné. Ojo, a veces hay cosas que no son justas y que te podemos ayudar a que mejoren las cosas, que las cosas, es decir, aceptar no es permitir, bueno, ya lo hizo, que quede así. No. Hay cosas que se aceptan, pero no se toleran porque sí. No, y cosas injustas, no se puede, porque caemos en impunidad. Nos hacemos cómplices del pecado social y familiar. ¿Cuántas situaciones se han tolerado en las familias y no se han sanado?
porque se han aceptado con dolor sin sanarse. O mejor dicho, se han tapado. Yo estoy diciendo mala expresión, no estoy diciendo bien. Hay cosas dolorosas en la familia que se taparon, porque somos cómplices. Y no hicimos lo conveniente para sanarnos. Y esos son pendientes que a veces hay en las familias. Así, sí debemos comprender situaciones de la vida, causas sociales, tantas situaciones duras que hay. Aceptamos que eso pasa, pero debemos esforzarnos por corregirlas. Otro error en la comprensión. Mire que se nos fue larga la enseñanza y apenas estoy con la primera palabra. Pero ya voy a ir cerrando para orar un poquito. Mire, comprensión no es igual que ser indiferente. O el indiferentismo o el relativismo que llamamos nosotros a nivel ético o religioso. ¿Sí? No importa. Él es marxista, pues ¿qué importa? Pues nosotros somos católicos. Y esa ideología le da vida. No podemos pasar indiferentes, ¿sí? Que crea lo que quiere. Bueno, él es católico, pero ahora es budista. Le comprendo y le acepto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? No, este comportamiento que tenía, no, ya cambió de sexo. Le comprendo. Sí, pero evaluó bien la situación. ¿Qué está pasando ahí? Atención, ese indiferentismo nos acaba. Es importante nosotros no ponernos, no estar tan pasivos frente a las situaciones que ocurren en la humanidad y empezando por nuestra casa. No podemos de alguna manera ser veletas en el crecimiento de las otras personas. Porque eso es decir, no me importa, haga de su vida lo que usted quiera. ¿Y dónde está el ser luz, el ser sal, el ayudar a los demás? Esa aceptación no puede ser entonces estar indiferentes. Como es dueño de su vida, haga lo que quiera con ella. Qué pena, pero si no es. Usted tiene límites, usted tiene una libertad, pero también hay libertad de los demás. Y entonces yo lo comprendo y ustedes hacen lo que quieren. Los jóvenes de hoy están queriendo hacer lo que quieren. Y así los comprendemos. No, es que los hemos hecho así, somos cómplices. Y estamos indiferentes frente a ciertas situaciones que están pasando, porque no somos luz en el camino de su vida. Debemos, en la experiencia cristiana, nosotros tenemos unos principios del Evangelio, unos valores que profesamos. Y en esos principios no cedemos. Aunque se ven por las ideologías de género hoy día, eso que está pagado, entonces se vende como si fuera valedero o verdadero. Y hay una verdad suprema que está encima de eso. Y en ese sentido tenemos que tener claridad. Nuestra mirada cristiana tiene que estar iluminada, debe estar claro. Nuestra comprensión está iluminada con los ojos de Dios, sí, con su misericordia. Pero, punto claro, la rectitud da claridad, los principios morales y éticos son claros, sin dejar de ser buenos, tiernos y cariñosos. ¿Entienden? Los principios son claros, pero no se quita el afecto, no se quita la ternura, no se quita el abrazo, no se quita la bendición. Claro. Pero hacemos acuerdos y nos hacemos cómplices de tantas situaciones. Bueno, ¿por qué hablo de este tema tanto y lo profundizo casi en un nivel psicológico? Porque para perdonar de verdad y de corazón, tenemos que ser comprensivos, pero exigentes. Ese es Jesús, ese es Jesucristo el Señor. Exigente con nosotros, con sus discípulos. Es exigente. Nos enseña la santidad, el perdonar a los enemigos, la santidad en el matrimonio, una moral correcta, pero no desprecia a nadie.
Jesús acoge a la mujer pecadora. Jesús se sienta con la mujer de Samaria. Él está con el ladrón arrepentido. Perdona al cobarde de Pedro. No rechazó a ninguna persona. Entonces, aceptación no es rechazar. La aceptación no incluye el rechazo, pero sí tiene los principios claros. El perdonar para ser misericordioso como el Padre Dios es el requisito para aceptar a la otra persona. Ahí está. Se nos fue, vea la hora que es. Pero bien, queda tela para cortar. Yo creo que me van a tener que invitar a otra. ¿Les parece? Voy a dejar ahí. Me está mirando como 5 minutos más pues. Pero es que no les quiero alargar porque tienen que salir ustedes a todos a su casa. Pero a ver, ¿sabes aceptar a la otra persona con comprensión? Es la pregunta. ¿Sí? Comprensión y empatía van unidas. Comprensión, ser comprensivos es respetar. Ser comprensivos es aceptar las diferencias de las otras personas. Ser comprensivos es entender las motivaciones del comportamiento de los demás. Sí. Ser comprensivos es preguntarse, ¿esa persona se siente insegura frente a sí misma y los demás con lo que hizo, con esa actitud? Tal vez está buscando levantar la estima, ¿le comprendo con su comportamiento? ¿O está llamando la atención? ¿Tiene necesidad de ser amado y amada, por eso se porta así? Esas situaciones son las que nos ayudan a nosotros de alguna manera a entender la comprensión desde la experiencia de la fe. Un resumencito le voy a hacer. No hace falta entonces repetir. Aceptar no es aprobar ni dejar hacer simplemente porque sí. No es debilidad, no es relativismo, no es indiferencia, no es falta de valor para corregir el mal y oponerse a la injusticia. Ser comprensivos es tener paciencia, es aplicar la ley de la gradualidad a los demás, entender que van perfeccionándose, que nosotros podamos tener esa caridad y esa empatía para poder ayudarnos en el camino del perdón. Amén.